¿Se ve ya en la pantalla la clase o todavía no? Se ve, doctor. Ya, vamos a ver, la voy a poner en forma de presentación y vemos si los slides van pasando. ¿Pasan los slides o no? Cambia los dispositivos, doctor. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase. Esta es lo que la he denominado farmacología del sistema gastrointestinal número 2, para diferenciarla de la primera parte, que era farmacología del sistema gastrointestinal 1. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ir definiendo qué es la constipación, porque en esta clase vamos a hablar de constipación, de diarrea y síndrome de intestino irritable. Entonces, constipación, las definiciones científicas se basan principalmente en el número de defecaciones por día. En casi todas las encuestas se observó que la frecuencia normal de defecación con una dieta occidental es cuando menos 3 veces a la semana. Sin embargo, los pacientes utilizan el término estreñimiento no solo para una disminución de la frecuencia, sino también para dificultades en el inicio o la eliminación, la expulsión de heces duras o de volumen pequeño, o una sensación de evacuación incompleta. ¿Ya? O sea, la frecuencia de defecación en la población en general es muy variable, y muy variable de persona a persona, obviamente. Depende de múltiples factores propios del individuo, ¿no? La dieta que ingiere, van a disculpar, pero como siempre no sé qué problema tengo yo. Debe ser un problema en mi CPU que lo tengo que hacer revisar, porque sufre esos cortes repentinos que afectan, ¿no es cierto? Bien, entonces, ya también esto no se sabe. Caramba. Bien, ahora se ve bien nuevamente. Les Sí, pregunto. doctor. Ya. Muy bien, entonces, lo que les estaba diciendo, que es muy variable, varía obviamente persona a persona. Muchas veces tiene influencia el tipo de dieta que sigue la persona, la cantidad de fibra que ingiere, la cantidad de líquidos que ingiere, y eso afecta muchas veces la frecuencia de defecación de las personas. Generalmente son problemas que se acarrean a veces desde la niñez, pero que se van haciendo más patentes y evidentes en la adultez. Inclusive juegan un papel en esta afección en relación a hábitos culturales que pueda tener la persona, ¿ya? O inclusive la educación que ha recibido en la casa en relación a la realización de sus necesidades básicas, ¿no es cierto? Entonces, el estreñimiento o constipación tiene muchas causas reversibles o secundarias, que incluyen la falta de fibra dietética, el uso de ciertos fármacos, alteraciones, por ejemplo, fármacos que afectan la motilidad intestinal, como el uso de analgésicos opioides, ¿no es cierto? Y otros, alteraciones hormonales, trastornos de tipo neurógeno y enfermedades sistémicas. En casi todos los casos de estreñimiento crónico no se encuentra una causa específica, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Y es increíble la cantidad de personas que sufren de este problema, jóvenes y mayores, ¿no es cierto? De ahí que ustedes pueden ver a veces filas en los lugares donde venden pan de arani,
que generalmente son personas que tienen este tipo de problemas y que buscan con este tipo de panes la ingesta de fibras que mejoren sus hábitos intestinales. La motilidad del colon tiene a su cargo mezclar el contenido luminal a fin de promover la absorción de agua y desplazarlo de los segmentos proximal a distal mediante contracciones propulsoras para provocar la evacuación de los mismos. La disminución de la motilidad del tipo de acción en masa y el incremento de la motilidad del tipo no propulsor pueden conducir al estreñimiento, ¿no? Entonces, no sé si esto está entendido. La disminución de la motilidad del tipo de acción en masa, es decir, en cantidad, y el incremento de la motilidad del tipo no propulsor pueden conducir entonces al estreñimiento. La conducta farmacológica en el estreñimiento sigue siendo empírica muchas veces y se basa en casi todos los casos en principios inespecíficos, como vamos a ir viendo. Entonces, este es un problema que afecta a muchísimos, a millones de personas en el mundo, inclusive en nuestro país y en nuestro departamento particularmente. Bien, ¿cuál es el enfoque terapéutico que le vamos a dar al paciente en relación al problema de la constipación? Primero, la modificación del estilo de vida, que hay un error de ortografía que no me fijé. La modificación del estilo de vida. ¿Ya? Y entonces les he hecho un pequeño cuadro donde tenemos 3 columnas. En la primera está la modificación, en la segunda el mecanismo y la eficacia de esta modificación en relación al problema de la constipación. Ya había mencionado antes, la baja ingesta de líquidos puede conducir a constipación. Entonces la modificación, un incremento en la ingesta de líquidos, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual actúa esto? Incrementa el volumen de heces al aumentar el líquido luminal. Hemos dicho que el colon tiene una de sus funciones el absorber el líquido luminal. Entonces, al aumentar la ingesta de líquidos, aumentamos también el contenido líquido luminal. Su eficacia es limitada. ¿Por qué? Porque justamente la función del colon es de absorber, y del intestino obviamente es de absorber el agua, y muchas veces esta agua ha sido absorbida antes de llegar al colon y es eliminada por la orina. Segundo, incrementar ejercicios. Cualquier actividad física, ¿no es cierto?, mejora la motilidad y el tránsito intestinal. Muchas veces inclusive la actividad física que presupone el aumento de la presión intraabdominal, como por ejemplo el alzar pesas o el realizar abdominales, puede mejorar la motilidad y el tránsito intestinal. Su eficacia es moderada, sin embargo hay evidencias de que es beneficioso, pero no es suficiente para hacer el tratamiento único en los casos de constipación. El incrementar la fibra en la dieta incrementa el agua y la masa fecal, ¿no? O sea, la masa fecal fundamentalmente, pero también el agua. Pero estudios han demostrado que tendría un limitado beneficio comparado con el placebo. Sin embargo, una dieta equilibrada debe contener una adecuada cantidad de fibra que mejore la actividad intestinal y por lo tanto sea beneficiosa en el tratamiento de la constipación. Bien, ¿qué usamos? Y eso es sabido, ¿no es cierto? El uso de laxantes. Entonces, ¿qué son los laxantes? Son medicamentos que aceleran la evacuación de las heces y mejoran el tránsito intestinal, utilizado con pacientes con problemas de eliminación fecal. Entonces, esto no quiere decir, obviamente, que todos los pacientes que sufren de constipación necesariamente deben usar laxantes, ¿no? La indicación de laxantes, como vamos a ir viendo, es una herramienta terapéutica importante en los casos de constipación crónica, pero tampoco es el tratamiento constante que deben recibir todas las personas. Entonces aquí vemos una imagen del colon con su porción ascendente, su porción transversa y su porción descendente, ¿no es cierto? Y por último el colon sigmoide. Bien, los laxantes actúan en una de las siguientes formas. Primero, incremento de la retención intraluminal de líquido,
por mecanismos hidrofílicos u osmóticos, ¿ya? Ese es un tipo de laxantes. Es entonces aquellos que aumentan la retención intraluminal del líquido por mecanismos hidrofílicos u osmóticos. 2. Disminución de la absorción del líquido por efectos en el transporte de líquidos y electrolitos en los intestinos delgado y grueso. Entonces disminuye la absorción del líquido en el intestino delgado y grueso. Eso hace que haya mayor contenido líquido en el lumen intestinal del colon. Alteración de la motilidad por inhibición de las contracciones de segmentación, o sea, las no propulsoras, y provocar o producir contracciones propulsoras estimulantes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esos son los 3 mecanismos que se pueden utilizar en relación al mecanismo de acción de los distintos tipos de laxantes. Bien, ¿cómo clasificamos a los laxantes? Clasificamos en fármacos activos en la luz, y en estos están los coloides hidrófilos. Son fármacos que forman volumen, donde va a estar el salvado, el psyllium, etc. Fármacos osmóticos, que son sales inorgánicas o azúcares no absorbibles, que por un fenómeno de ósmosis atraen el agua de dentro del lumen hacia afuera. Fármacos humedecedores de las heces, que son agentes tensoactivos, por un lado, y emolientes por el otro, donde están el docusato y el aceite mineral. Entonces, esos serían los fármacos activos en la luz: coloides hidrófilos, los osmóticos y los fármacos humedecedores. En segundo lugar, tenemos los estimulantes o irritantes inespecíficos. Estos tienen efectos en la secreción de líquido y de la motilidad. Y aquí tenemos 2 grupos importantes, que son los difenilmetanos, donde está el fármaco prototipo, el bisacodil, y las antraquinonas, que son el sen y la cáscara sagrada, y el aceite de ricino. Y en tercer lugar tenemos los fármacos procinéticos, que son los que actúan, como su nombre indica, promoviendo la actividad o la motilidad intestinal. Y aquí tenemos los antagonistas de los receptores de la serotonina 5-HT4 y los antagonistas de los receptores opioides. En esta otra clasificación un poco diferente a la anterior, pero también válida, entonces laxantes emolientes, fármacos como la parafina, el glicerol, el docusato y el docusato sólido, ¿ya? Entonces, estos son emolientes. Los laxantes osmóticos, sales de magnesio y de sodio, y también azúcares que no se digieren. Los laxantes estimulantes, el bisacodilo, la cáscara de sen, A y B o el aceite de ricino. Y por último, los laxantes incrementadores de volumen, del bolo intestinal, fármacos como la metilcelulosa y el salvado de trigo, que aquí justamente son fibras, ¿no? Bien, entonces los agentes con acción luminal son coloides hidrofílicos, agentes formadores de volumen como el salvado y el psyllium, los agentes osmóticos, las sales o azúcares inorgánicos no absorbibles, y los agentes suavizantes, surfactantes, emolientes como el docusato y el aceite mineral, ¿ya? Entonces son agentes, o sea, fármacos y sustancias que actúan dentro del lumen del colon, ¿ya? Los coloides hidrofílicos, los agentes formadores de volumen, donde están el salvado y el psyllium, los agentes osmóticos, donde están las sales o azúcares inorgánicos no absorbibles, y los agentes suavizantes, emolientes como el docusato y el aceite mineral. El segundo grupo, los estimulantes o irritantes inespecíficos con efectos sobre la secreción y la motilidad de los fluidos. Aquí tenemos los difenilmetanos, donde está el bisacodilo, las antraquinonas, donde está el sena y la cáscara sagrada, y el aceite de ricino. Y los agentes procinéticos, que actúan principalmente sobre la motilidad, los agonistas del receptor de la serotonina 5-HT4 y los antagonistas del receptor de la dopamina y los motilidos, que es, por ejemplo, de esto, es un antibiótico que es la eritromicina.
Bien, este es un cuadro donde tenemos el efecto laxante, la latencia, o sea, el tiempo que demora en hacer su efecto y la dosificación que se utiliza. Bien. Perdón, no, está mal esto, no sé qué ha pasado, lo corregí, no es dosificación, sino es el tiempo los tipos de fármacos, ¿no? Entonces, dentro de los que ablandan las heces, el ablandamiento de las heces, se realiza generalmente en un periodo que va de 1 a 3 días, ¿ya? En la latencia van a producir heces blandas o semilíquidas en 6 a 8 horas, y la evacuación líquida se produce en 1 a 3 horas, después del periodo de acción de este tipo de laxantes. Entonces aquí tenemos los laxantes también formadores de volumen, los laxantes estimulantes y los laxantes osmóticos, ¿ya? Entonces, el ablandamiento, entonces, el efecto laxante demora de 1 a 3 días. Las heces blandas o líquidas o semilíquidas se producen en un periodo de 6 a 8 horas posteriormente, y la evacuación líquida de 1 a 3 horas en cada uno de estos. Bien, entonces los laxantes formadores de volumen están el salvado de trigo o de avena, ¿no? Las preparaciones de psyllium, la metilcelulosa y el policarbofilo cálcico. Luego está el sulfato de magnesio, la leche de magnesia. Laxantes surfactantes osmóticos tenemos el docusato, los poloxameros y la lactulosa, ¿ya? Y los derivados de la atraquinona están la cena y la cáscara sagrada. Y por último, el tercer grupo que habíamos visto era el aceite de ricino, ¿no es cierto?, que sería el tercer grupo de los laxantes. Entonces, ¿cuáles de los laxantes producen un ablandamiento de las heces un periodo de 1 a 3 días? Están los laxantes formadores de volumen, donde está el salvado, el psyllium, la metilcelulosa y el policarbofilo cálcico, y los laxantes surfactantes osmóticos con el docusato, los poloxameros y la lactulosa. Aquellos que producen heces blandas o semilíquidas en 6 a 8 horas están los laxantes estimulantes, donde están los derivados del difenilmetano y el bisacodilo, y los derivados de la atraquinona, la cena y la cáscara sagrada. Y aquellos que producen una evacuación líquida en un periodo de 1 a 3 horas, fíjense que son los que más rápidamente producen el efecto, están los laxantes osmóticos, como el sulfato de magnesio, la leche de magnesia y el citrato de magnesio. Ayer, cuando hablábamos de los antiácidos, hablábamos del magnesio, ¿no? Como antiácido, y que producía diarrea, y que para contrarrestar el efecto diarreico se lo combinaba con el aluminio en los antiácidos, que producía más bien constipación o estreñimiento. Y tenemos también el aceite de ricino como otro tipo de fármacos que producen una evacuación bastante rápida. Bien, ¿cuáles son los laxantes formadores de heces? La celulosa, el psyllium, el salvado, la carboximetilcelulosa y el plántago o bata. Todos estos son productos naturales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los laxantes osmóticos? La lactulosa, el sulfato de magnesio, el carbonato de magnesio, el polietilenglicol y los derivados del azúcar inabsorbibles. Los lubricantes, la vaselina, la glicerina y la parafina, todos estos se administran, algunos por vía oral, ¿no es cierto?, y los otros por enema. Los ablandadores de heces, el docusato de sodio o sódico, los estimulantes del peristaltismo, el bisacodilo, la dantrona, la cena, el picosulfato de sodio, la cáscara sagrada, la fenoftalena y la
Cassia angustifolia. Estos son entonces estimulantes del peristaltismo. Bien, ¿cómo actúan los formadores de heces? Aumentan el volumen de las heces, ¿ya? Su periodo de latencia es de 2 a 4 días y para su efecto, para su acción, requieren de ingesta de abundante de líquidos. Los osmóticos retienen agua en la luz intestinal, generan ácidos de cadena corta, su periodo de latencia, fíjense, es de 1 a 2 días. Como efectos adversos producen flatulencia en el 20% de los casos y algunos de ellos que son derivados de los azúcares tienen un gusto muy dulce. Los lubricantes lubrican la superficie y ablandan la materia fecal. Su periodo de latencia es de 1 a 3 días y pueden producir por broncoaspiración, neumonía lipoidea y escurrimiento anal. En el caso de la neumonía lipoidea, generalmente por ingreso del mismo al aparato respiratorio, generalmente por broncoaspiración. Y el escurrimiento anal, una situación bastante incómoda porque va escurriendo prácticamente todo el tiempo durante este periodo. Los ablandadores, detergentes que aumentan la penetración de agua en las heces, aumentan la secreción de agua y sales en el yeyuno y colon y aumentan el peristaltismo en dosis altas. Su periodo de latencia es también de 1 a 3 días y no están disponibles como monofármacos, sino que vienen en combinación, ¿ya? Y los estimulantes del peristaltismo, como su nombre indica, aumentan el peristaltismo estimulando el plexo mientérico de Meissner y Auerbach, ¿no? Su periodo de latencia y disminuyen la absorción de agua a la vez en el colon. Tiene un periodo de latencia más corto, fíjense, de 6 a 12 horas, y esta sobreestimulación del intestino puede provocar cólicos intestinales. Muy bien, ¿cuáles son entonces los laxantes que producen ablandamiento o causan ablandamiento de las heces en un periodo de 1 a 3 días? ¿Ya? Tenemos los agentes formadores de bulto, donde ya habíamos mencionado está la metilcelulosa, el policarbofil y el psilium. ¿Ya? Estos son formadores de bulto, ¿ya? Para que recuerden, ¿ya? La metilcelulosa, el policarbofil y el psilium. Los emolientes o ablandadores está el docusato sódico, el docusato cálcico y el docusato potásico, ¿ya? Entonces vemos de que estos son emolientes o ablandadores de las heces. Los osmóticos, la lactulosa y el sorbitol, y los lubricantes son generalmente todos ellos aceite mineral, y estos son los que provocan mayor riesgo de aspiración al aparato respiratorio con todos los problemas que esto puede llevar. Bien, los agentes formadores de bulto son aquellos agentes que aportan fibra, ¿no? Entonces, hay un fármaco que es muy conocido en nuestro medio, que es el metamucil comercialmente, y que genéricamente es el Psilium coloide, ¿ya? Esto es producido a partir de la cáscara de la semilla del Psilium, rica en mucílagos, forma una masa gelatinosa con el agua, tiene una consistencia más arenosa, ¿no? Y están aportando fibra para que formen bulto, es decir, a mayor volumen de las heces, entonces se facilita la evacuación de las mismas. La carboximetilcelulosa y la metilcelulosa son también parte de estos agentes que aportan fibra y son generalmente derivados semisintéticos de la celulosa, pero tienen un precio más caro que el Psilium coloide o donde está el fármaco que se encuentra aquí, como os he dicho, que es el metamucil. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos? Añaden peso y volumen a las heces mediante la absorción de agua, aceleran el tránsito intestinal en el colon y son digeridos por las bacterias. ¿Qué hacen las bacterias? Fermentan la fibra produciendo ácidos grasos de cadena corta que producen efectos tróficos en el epitelio colónico y un aumento de la masa bacteriana. Esto va a dar lugar entonces a un aumento de la masa fecal, que a su vez este aumento de la masa fecal va a estimular la motilidad,
con la función de evacuar estas heces de mayor volumen, ¿ya? La fibra, a su vez, no fermentada va a traer agua y aumenta el volumen de las heces. Entonces, si ustedes se fijan, estos son formadores de bulto. Al aumentar el volumen de las heces, son los que estimulan la evacuación de los mismos, asociados, obviamente, a la absorción de agua, al incremento de la actividad del colon y también al aumento del volumen, inclusive producido por las bacterias. Efectos adversos de estos son que van disminuyendo con el tiempo, es decir, el uso continuo de ellos va a ir disminuyendo la distensión y la flatulencia, que son muy frecuentes, la distensión abdominal, ojo, y la flatulencia, que son muy frecuentes al comienzo del tratamiento. Las contraindicaciones, obstrucción intestinal, obviamente, porque hemos visto que estimulan la actividad intestinal, ¿ya? Y aquellos pacientes en los cuales tienen un colon severamente lento, ya esto es una alteración funcional del mismo colon, que incrementando el volumen, no necesariamente, y aumentando el agua e incrementando la motilidad, no necesariamente van a funcionar. ¿Cuál es la dosis? 2 cucharadas de fibra al día, tomar con un vaso de agua, con un vaso de jugo. Generalmente se comienza con una cucharada 2 veces al día y se avanza poco a poco en más de 3 semanas para prevenir la distensión repentina. Entonces, ¿qué se aconseja? No dar mucha cantidad inmediatamente, ¿no? Y ir aumentando paulatinamente hasta llegar a la dosis correcta, que son 2 cucharadas de fibra al día, ¿ya? Entonces se puede comenzar con una cucharada e ir avanzando, ir aumentando de a poco para no provocar distensión abdominal o intestinal repentina. Bien, el segundo grupo, los laxantes ablandadores de heces, donde hemos visto justamente al docusato, ¿no? Sódico, cálcico y potásico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos ablandadores de heces, donde está el docusato? Son tensoactivos aniónicos que disminuyen la tensión superficial de las heces, permitiendo entonces, al disminuir esta tensión superficial, la mezcla de sustancias acuosas y grasas que ablandan las heces. Aumenta la secreción de líquidos y electrolitos a través de un incremento del AMP cíclico. Entonces son denominados ablandadores de heces, producen deposiciones más blandas, ya hemos visto en el cuadro en un periodo de 1 a 3 días, son laxantes suaves, seguros a largo plazo y por lo tanto muy utilizados. O sea, el docusato es uno de los laxantes ablandadores de heces y eficaces que son muy utilizados. Las dosis: docusato sódico de 100 miligramos 2 veces al día y el docusato cálcico 240 miligramos por día. O sea, la dosis del docusato cálcico es más alta que del sódico. Entonces, el que más comúnmente es utilizado es el docusato sódico. El tercer grupo son los laxantes osmóticos. Ahí hemos visto y hemos dicho que son las sales de magnesio, donde están el sulfato de magnesio, la leche de magnesia, el citrato de magnesio y el hidróxido de magnesio. Tal vez una de las formas más comunes y más tradicionales de este tipo de laxantes osmóticos es la leche de magnesio. Como su nombre indica, viene en forma líquida, es blanco como la leche y se administra por vía oral. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos? Son iones que son pobremente absorbidos a nivel de la luz intestinal, producen una retención osmótica de agua en el lumen intestinal, pero a su vez estimulan el peristaltismo y dan lugar a la producción de mediadores inflamatorios. Pero su acción laxante es fundamentalmente por la retención osmótica de agua en el lumen intestinal y la estimulación del peristaltismo. ¿Qué efectos adversos pueden tener? Hipermagnesemia, si hay insuficiencia renal, ¿no? Pero las dosis terapéuticas en pacientes que no tienen enfermedades renales, ¿no es cierto?, no van a producir hipermagnesemia.
y por el incremento del peristaltismo pueden provocar espasmos, especialmente que hay espasmos dolorosos con el citrato de magnesio. Generalmente la leche magnesia o el sulfato de magnesia funcionan bien, ¿no? Funcionan bien. Bien, dentro de los laxantes osmóticos también tenemos las soluciones electrolíticas, donde está la solución electrolítica de polietilenglicol o macrogol. Su mecanismo de acción es que son soluciones balanceadas de polietilenglicol que es mal absorbida y retienen agua por su alta naturaleza osmótica. Entonces, esto da lugar a un pasaje de volumen alto del líquido con electrolitos a través del tracto gastrointestinal, que se absorbe muy poco y lleva a una catáresis efectiva, es decir, la catáresis, la actividad intestinal. En los usos, generalmente estos laxantes osmóticos hemos dicho que su efecto es rápido, ¿no? Un efecto de 1 a 3 horas, y producen una evacuación intestinal importante de bastante volumen. Se los usa generalmente para provocar evacuación del contenido intestinal en pacientes que van a ser sometidos a estudios gastrointestinales como colonoscopía o en procedimientos quirúrgicos y radiológicos en los cuales el colon y el intestino tienen que estar vacíos, ¿no? Entonces son muy eficaces como laxantes en un periodo relativamente corto y característicamente producen una evacuación de heces que pueden ser inclusive de contenidos semilíquidos. También se utilizan para la impactación fecal, es cuando hay un volumen de heces que están obstruyendo el intestino y que tiene que ser evacuada. Y también para el estreñimiento crónico severo, es decir, escucha aquí, estreñimiento crónico severo, es decir, que es realmente un cuadro en el cual se necesita de un fármaco o de un grupo de fármacos que pueda provocar una evacuación rápida y eficaz. Dentro de los laxantes osmóticos también tenemos a los azúcares no absorbibles, donde están el sorbitol, la lactulosa y el manitol. ¿Cuál es el mecanismo de acción? No se absorben, se hidrolizan para producir ácidos grasos de cadena corta que estimulan la extracción osmótica de agua en el lumen, estimulando también a la vez la motilidad y la propulsión colónica. Entonces tienen un doble efecto, ¿no es cierto? Es decir, que aumentan el contenido de agua en el colon, ¿ya? Y estimulan la motilidad y la propulsión colónica. Indicaciones generalmente se utilizan en pacientes que presentan constipación por opioides, es decir, pacientes que están utilizando opioides para procesos dolorosos crónicos, generalmente como de tipo maligno, ¿no? Que tienen que utilizar opioides. Constipación del anciano y constipación crónica idiopática, es decir, que no se conoce la causa. Esas son las indicaciones. Entonces, constipación por opioides, constipación del anciano y constipación crónica idiopática. Las dosis de estos, uno de los más utilizados aquí es el manitol, pero también el sorbitol y bueno, la lactulosa también. 30 mililitros de solución al 70%, 2 a 3 veces al día. Efectos adversos: flatulencia, distensión abdominal y timpanismo, ¿no? Timpanismo es el sonido al hueco que se obtiene cuando se realiza la percusión de la región abdominal, ¿no? por la cantidad de aire que se encuentra ahí. Bien, los lubricantes, el aceite mineral, ¿no? Mecanismo de acción: penetra y lubrica las heces, y al mezclarse y al recubrir las heces impide la reabsorción del agua. ¿Ya? Algunos aceites minerales se absorben cuando se administran por vía oral y no hay absorción con enema. Entonces, de ahí que estos laxantes lubricantes a veces es mejor administrarlos por enema
porque no hay el riesgo de que se absorban por vía oral y provocar problemas en distintos órganos. Indicaciones del uso de este aceite mineral: la impactación fecal, esto es por vía obviamente rectal, después de un infarto de miocardio para evitar el esfuerzo y el resultante estímulo vagal, y postquirúrgico o postparto para evitar el esfuerzo y el estrés en las heridas, ¿no? Entonces son muy eficaces como laxantes, se mezclan con las heces, ¿no? Lubrifican las heces, impiden la reabsorción de agua que está contenida dentro de las heces y por lo tanto promueven la evacuación de estas, ¿no? Ten mucho cuidado, pero sin embargo, con el aceite mineral. Los efectos adversos que impiden su uso en forma regular es la aspiración del aceite, que causa neumonía lipoidea en pacientes debilitados, la fuga anal con irritación del área anal y perianal, la mala absorción de vitaminas solubles en grasa y pueden llevar a un fenómeno, digamos, de acostumbramiento del intestino, lo que va a dar lugar a una hipomotilidad intestinal crónica. Las dosis orales de 15 a 45 ml, el efecto se produce en 6 a 8 horas. Para la impactación se puede utilizar 30 ml cada hora, mientras el paciente esté despierto hasta que haya filtración en el recto. No administrar hasta 2 horas antes de dormir para evitar la aspiración, ¿no? Porque generalmente dormimos en decúbito lateral o decúbito dorsal, utilizando generalmente una sola almohada. Entonces, esta postura puede hacer de que se pueda producir la aspiración del aceite mineral hacia la vía aérea y producir esta neumonía lipoidea. Y cuando se administra por dosis rectales de 60 a 150 ml directamente en enema. Bien, los laxantes estimulantes son agentes que causan heces blandas o semilíquidas en un periodo de 6 a 8 horas. ¿Ya? Que nos producen heces blandas o semilíquidas en 6 a 8 horas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Tiene efectos directos sobre los enterocitos, sobre las neuronas entéricas y sobre el músculo liso. Producen un efecto inflamatorio que promueve la acumulación de agua, de electrolitos y estimulan la motilidad intestinal, ¿no? Es más o menos, por ejemplo, como cuando ocurre una colitis bacteriana, por ejemplo, ¿no? Hay un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa, lo que hace de que se presenten heces líquidas, ¿no? Pues más o menos tiene un efecto similar al producir un efecto inflamatorio. Dentro de estos tenemos los derivados del difenilmetano, donde está el bisacodilo, y los derivados de la antraquinona, donde está la cáscara sagrada y la sema, ¿ya? Entonces, bisacodilo, cáscara sagrada y sema son ejemplos de laxantes estimulantes. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos del bisacodilo? Al estimular la actividad intestinal pueden dar lugar a espasmos intestinales o pueden llegar a producir un colon atónico, es decir, que después de una hiperactividad colónica, después de 10 días de uso consecutivo, el colon puede tornarse atónico y deja de funcionar, ¿no es cierto? Entonces, la indicación es de no usar por muchos días. Las dosis de 10 a 30 miligramos, las tabletas vienen de 5 miligramos, y el movimiento intestinal con el bisacodilo ocurre entre 6 a 10 horas. También se puede administrar por vía rectal en la forma de supositorios de 10 miligramos, y el movimiento intestinal se va a producir en 15 minutos a 1 hora. Entonces son de acción bastante rápida, ¿no? El bisacodilo. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones que tendríamos entonces en relación al tratamiento de la constipación? Cuando la constipación es de tipo episódica, utilizar laxantes de contacto o utilizar laxantes osmóticos, leche de magnesia, citrato de magnesio, sorbitol o lactulosa. Esto es cuando
existen periodos, ¿no?, de constipación o de estreñimiento, y que van a esperar un ratito. Otra vez me ha ocurrido lo mismo. Van a disculpar, pero es una falla que tengo que buscar una solución. Traje un técnico una vez, pero no me solucionó el problema. Ya, entonces, estamos hablando de la constipación episódica. Luego tenemos la constipación debido a impactación fecal. Es aquí un volumen de heces que se comporta como una bola que obstruye el intestino. En este caso es mejor utilizar enemas, aceite mineral, espuma de jabón, glicerina, ¿ya?, y también el polietilenglicol y el aceite mineral. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que utilizarlo. Generalmente se utiliza no solamente en una enema, sino se coloca también a veces en un frasco, y se coloca una sonda rectal y se va utilizando, por decir, 1 litro, 2 litros de espuma de jamón o aceite mineral mezclado con agua o glicerina, ¿no?, para que de cierta manera reblandezca, deshaga esta impactación fecal y pueda evacuarse. Cuando la constipación es crónica, hay que ver si es de leve a moderado, incrementar el uso de sustancias que contienen fibra, y en casos en que no se puede lograr la evacuación, un tratamiento de rescate con osmóticos, ¿no?, las sales especialmente, o enemas. Cuando la constipación es crónica y grave y existe una frecuencia de evacuación de una semana entre una evacuación y la otra, y no responde a la fibra, se debe entonces disminuir la fibra y utilizar un agente osmótico diario. Generalmente el más fácil y el más económico, y dentro de los que más eficaces, está la leche de magnesia, pero también el citrato de magnesio, pero este puede provocar dolor, el fosfato de sodio y agentes del tipo del polietilenglicol, ¿ya? Entonces son pacientes que tienen una condición de una constipación severa. En estos hay que descontinuar la fibra o disminuir la fibra y utilizar agentes osmóticos diarios. Bien, otro tipo de constipación es la constipación inducida por opioides, ¿ya? El uso de opioides en pacientes que tienen generalmente cáncer o tienen dolores crónicos que no se pueden suprimir con otro tipo de analgésicos, entonces utilizan opioides. Esto hace de que dentro de los efectos adversos del uso de opioides, que a la vez pueden ser terapéuticos en ciertas situaciones, pero que son adversos, es el de que producen una constipación severa. En estos casos, los laxantes y las estrategias dietéticas generalmente no funcionan, y por lo tanto hay que recurrir a otro tipo de fármacos, ¿ya? Entonces, el uso de antagonistas de los receptores de opioides de acción y restricción periférica ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la constipación inducida por opioides, ¿ya? Bien, agentes procinéticos y secretores para la constipación. Aquí tenemos a la lubiprostona, que es un activador prostenoide de los canales de cloro. Activa la adenilciclasa, conduciendo una mejor conductancia del cloro en los canales de cloro. Promueve la secreción de un líquido rico en cloruro, mejorando la consistencia de las heces y promoviendo la motilidad intestinal en forma refleja, ¿no? Entonces, promueve la secreción de un líquido rico en cloruro, mejora la consistencia de las heces y promueve la motilidad intestinal en forma refleja. ¿Para qué son sus usos? Tratamiento de la constipación crónica idiopática. Generalmente se administran 24 microgramos
2 veces al día en la población adulta, incluyendo a pacientes mayores de 65 años. O tratamiento del síndrome de intestino irritable constipante, se utilizan 8 microgramos 2 veces al día en mujeres iguales o mayores a los 18 años, porque vamos a ver que el síndrome del intestino irritable afecta más a mujeres jóvenes, por la lubiprostona. La linaclotida es también un activador prostanoide del GCC que estimula la síntesis de GMP cíclico. Incrementa también la secreción de cloruro y bicarbonato en el lumen intestinal y en los canales de cloro. Conduce, al igual que el anterior, al incremento en la secreción de agua y mejora la motilidad intestinal. ¿Para qué se utiliza la linaclotida? Para el tratamiento de la constipación crónica idiopática en adultos, ¿ya? Se utilizan 145 microgramas 2 veces al día, y también incluyendo a los pacientes mayores de 65 años. También se utiliza en el tratamiento del síndrome del intestino irritable constipante con dosis mayores, es decir, 290 microgramos 2 veces al día, y en mujeres, en mujeres mayores de igual o mayores a los 18 años. ¿Cuáles son los efectos adversos? Estos sí producen una evacuación tipo diarreica, pueden dar lugar a una diarrea grave, a flatulencia, dolor abdominal y cefalea. Y su uso está contraindicado en niños. Y esto vale para ambos, es decir, para la lubiprostona y para la linaclotida, ¿ya? Bien, la prucaloprida tiene un mecanismo de acción diferente a los anteriores, es un agonista selectivo de los receptores serotonínicos 5-HT4, no interacciona con los receptores serotonínicos 5-HT3 o 5-HT1B, incrementa la motilidad y el tránsito colónico. Entonces, la prucaloprida, indicada en el tratamiento de constipación crónica en pacientes adultos y ancianos, la dosis de 1 a 4 miligramos de prucaloprida en pacientes con constipación crónica severa. Efectos adversos: cefalea, dolor abdominal, náuseas y diarrea. Claro, uno de los efectos adversos de los laxantes es justamente la diarrea. Bien, con esto habríamos concluido la parte de constipación, ¿no? Y vamos a hablar ahora de antidiarreicos, ¿no? Antidiarreicos. Bien, diarrea. ¿Cómo se define lo que es diarrea? Diarrea es la expulsión de heces no formadas o líquidas, con un aumento en la frecuencia de defecación, más de 200 gramos por día, o 3 o más deposiciones líquidas por 3 o más días consecutivos, ¿ya? Entonces, una evacuación líquida en un día no es diarrea, ¿ya? Es que hayan 3 o más deposiciones líquidas por 3 o más días consecutivos, o la expulsión de heces no formadas o líquidas con un aumento en la frecuencia de defecación. Obviamente que hay ciertos casos en los cuales, por ejemplo, en una intoxicación alimentaria por presencia de toxinas bacterianas, las evacuaciones líquidas pueden ser de 10, 15 o 20 en un solo día, ¿ya? O en un periodo de 12 horas. Y posteriormente, una vez que se han eliminado todas las toxinas, deja de haber diarrea. Entonces, esos son cuadros diarreicos. ¿Por qué? Porque hay expulsión de heces no formadas o líquidas. Pero tradicionalmente la definición de diarrea es la evacuación de 3 o más deposiciones líquidas por 3 o más días consecutivos, ¿no? Una evacuación líquida no viene a constituir una diarrea, ¿no? Es evacuación líquida. Entonces hay que diferenciar la verdadera diarrea de las pseudodiarreas y de la incontinencia fecal. Según el tiempo de duración se dividen en diarreas agudas, que tienen una duración menor a 2 semanas, diarreas persistentes que van de 2 a 4 semanas, y las diarreas crónicas que van más allá de 4 semanas. Entonces, lo más frecuente, digamos, en la mayor parte de las personas que sufren un cuadro diarreico agudo es que muchas veces este tiene una duración de 3 a 5 días como máximo y se resuelve en la mayor parte de los casos en forma espontánea. Pero
Si esta persiste más allá de las 2 semanas, y entre las 2 y las 4 semanas va a ser la diarrea persistente, y si va más allá de las 4 semanas es una diarrea crónica. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea? Un aumento de la motilidad intestinal, un aumento de la secreción intestinal, alteraciones de la absorción y procesos inflamatorios de la mucosa gastrointestinal. Entonces, aumento de la motilidad intestinal, aumento de la secreción líquida intestinal, alteraciones en la absorción de líquidos intestinales y procesos inflamatorios de la mucosa gastrointestinal. Bien, los fármacos que se utilizan en el tratamiento de las diarreas son fármacos que se usan generalmente para prevenir posibles complicaciones derivadas de los estados diarreicos, como ser la deshidratación y la pérdida de electrolitos. Porque una pérdida constante de líquidos que no se absorben a nivel del intestino, obviamente puede llevar a una deshidratación. Esto es extremadamente común en niños y en niños pequeños, y que si no es tratado va a acabar en la muerte del niño. Dentro de los antidiarreicos tenemos aquellos de acción intraluminal, aquellos que inhiben la motilidad gastrointestinal, aquellos que producen la absorción intestinal, y tenemos el cuarto grupo, que son los inhibidores de la hipersecreción intestinal. Entonces, antidiarreicos de acción intraluminal, antidiarreicos que inhiben la motilidad gastrointestinal, los antidiarreicos que promueven la absorción intestinal de líquido y los inhibidores de la hipersecreción intestinal. ¿Cuál es el objetivo terapéutico en la diarrea? Uno, en primer lugar, y eso tanto en niños, obviamente con mayor razón en niños, y si son pequeños más, en forma más importante, pero también en adultos, prevenir la deshidratación, prevenir las alteraciones electrolíticas y ácido básicas, aliviar la sintomatología del paciente y tratar la causa si es posible. Ahora, una cosa que uno tiene que siempre pensar es que no necesariamente se debe detener la diarrea a toda costa. ¿De acuerdo? Entonces, en los cuadros de diarreas comunes y corrientes agudas, por ejemplo, de tipo bacteriana, no se debe utilizar antidiarreicos que impidan la evacuación de estas heces, porque eso puede hacer de que se retengan o persistan dentro del organismo las toxinas de estas bacterias que están causando la diarrea. Entonces, como yo les decía, muchos de los cuadros diarreicos agudos de tipo bacteriano se resuelven espontáneamente en un periodo que puede ir de 3 a 5 días como máximo. ¿Ya? Bien. ¿Cómo clasificamos a los antidiarreicos? Tenemos los modificadores del transporte de electrolitos, ¿ya? Donde están los fármacos derivados de los opioides y el subsalicilato de bismuto, que ya lo hemos visto en el tratamiento de las úlceras, ¿no es cierto? Los inhibidores de la motilidad, anticolinérgicos, como el butilbromuro de escopolamina. Y aquí entra un grupo de fármacos opioides, que hemos dicho que dentro de los efectos adversos de uso de los opioides está la constipación. Entonces tenemos la loperamida y el difenoxilato, que son fármacos muy utilizados, especialmente en los cuadros diarreicos de tipo no infeccioso, ¿no? Es decir, aquellas diarreas banales que ocurren, por ejemplo, cuando viajamos a otro país, ¿no? La diarrea del turista, o que los utilicemos en casos en los cuales tenemos que viajar muchas horas en avión o en un transporte por tierra en el cual no podamos tener acceso al baño fácilmente y cómodamente. Entonces se puede utilizar estos opioides como la loperamida y el difenoxilato. Los agentes adsorbentes, o sea, formadores de bulto, están el carbón activado, el yeso, la pectina, el caolín y resinas de intercambio iónico. Estos agentes absorbentes no se utilizan con mucha frecuencia, ¿sí? Todavía están por ahí, ¿no? Y hay muchos productos que tienen pectina y caolín fundamentalmente. Y hay otros, por ejemplo, hay uno que se llama streptocarbocaftiazol, que es un producto antiguísimo, o sea, un nombre comercial, que contiene carbón activado y que se utiliza en el tratamiento de las diarreas.
Y por último tenemos a los antiinfecciosos. Estos se van a utilizar cuando la diarrea persiste más allá del tiempo que hemos dicho que se resuelve espontáneamente, o cuando se detecta moco o sangre, o moco y o sangre en las heces, porque la presencia de moco y o sangre en las heces indica de que la bacteria ha invadido, o el parásito ha invadido la mucosa intestinal y está dando lugar a esos efectos. Por lo tanto, ahí sí hay que utilizar antiinfecciosos. Bien, apuntes terapéuticos dentro del tratamiento de las diarreas. Se debe hacer la reposición de líquidos y electrolitos, ¿ya? Aquí es importante diferenciar si la diarrea es leve o si la diarrea es intensa, ¿no? Y esta reposición de líquidos y electrolitos se hace generalmente por vía oral, en cantidades pequeñas, de poco a poco y constantemente, a fin de lograr una reposición de líquidos que, por ejemplo, en pacientes que tienen un cuadro, una gastroenterocolitis, por ejemplo, no vomiten, ¿no? Si es intensa, ¿no es cierto?, se debe hacer la reposición parenteral, especialmente en personas ancianas y en lactantes. El uso de antiespasmódicos está contraindicado en las disenterías. ¿Cuáles son las disenterías? Son los cuadros diarreicos infecciosos, gastroenterocolitis de tipo infeccioso. No utilizar antiespasmódicos. Y los antidiarreicos no usar en inmunodeprimidos por el riesgo de provocar encefalopatía. Bien, la antibiótico-terapia generalmente es de tipo empírico, ¿ya? Uno asume de que las bacterias que más comúnmente causan los cuadros diarreicos bacterianos son generalmente la salmonella, la Escherichia coli, ¿no? La Shigella. Entonces, cuando se detecta la probable presencia de estas bacterias que están causando fiebre, están provocando la presencia de moco y o sangre en las heces, entonces se debe utilizar antibióticos, generalmente en forma empírica. Esta antibiótico-terapia es obligada en pacientes que están inmunodeprimidos, en pacientes que tienen válvulas cardíacas mecánicas, en ancianos, en la profilaxis en viajeros que van a viajar con enfermedad del intestino irritable, o en inmunodeprimidos, o en pacientes que presentan acloridria. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos más utilizados? Dentro de las fluorquinolonas está la ciprofloxacina. Generalmente se utilizan 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, o el metronidazol 250 miligramos cada 6 horas por 7 días, o el cotrimoxazol, que es una mezcla del trimethoprim con sulfametoxazol, que viene en una proporción de 800 a 160, 800 de sulfametoxazol y de 160 de trimethoprim, o puede venir de 480 miligramos cada 12 horas por 3 días. ¿Ya? Entonces, estos serían los antibióticos más utilizados en aquellos pacientes en los cuales se requiere utilizar algún tipo de antibiótico porque presentan una disentería febril moderada o grave. Bien, aquí está en este cuadrito más o menos los fármacos que se utilizan, ¿ya? Tanto para la salmonella como para la Shigella y para la Escherichia coli. Aquí tenemos la salmonella, la Shigella y la Escherichia coli. Se utiliza lo que ya habíamos mencionado, ya sea la ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas en un periodo de 3 a 5 días. Y aquí falta el 3, de 3 a 5 días. O se puede utilizar la norfloxacina 400 miligramos cada 12 horas, también por 3 a 5 días. La amoxicilina ácido clavulánico de 500 miligramos cada 8 horas por 3 a 5 días. Y el cotrimoxazol de 160, 800 miligramos cada 12 horas, también por un periodo de 3 a 5 días. Lo mismo se aplica, ¿no?, para, hemos dicho, salmonella, Shigella y Escherichia coli. Cuando existe una infección o la sospecha o se encuentra Clostridium jejuni, se utiliza eritromicina de 250 a 500 miligramos cada 6 horas por 5 días. ¿Ya? En la Yersinia se hace el mismo tratamiento que para la salmonella, Shigella y el Escherichia coli,
Pero también se puede utilizar tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas durante un periodo, siempre de 3 a 5 días, ¿no? 5 días. En el caso de la presencia de cólera o Vibrio cholerae, se utilizan tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días o la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 3 días. El tratamiento del Clostridium difficile, que generalmente es decurrente del tratamiento antibiótico, ¿no? Se utiliza la vancomicina 250 a 500 miligramos cada 6 horas por 10 días. Y cuando hay parásitos, infecciones por protozoos como la Giardia lamblia, el metronidazol 250 miligramos cada 8 horas durante 5 a 7 días, o el tinidazol en dosis de 2 gramos por vía oral por día durante 3 días. Bien. ¿Cuáles son los agentes adsorbentes utilizados para el tratamiento? Son los que forman bultos. Están fundamentalmente el caolín y la pectina. ¿Qué es el caolín? El caolín es un aluminio hidratado. También se lo conoce con el nombre de arcilla de silicato. Y la pectina, que es un gel de carbohidratos de frutas, ¿no? La pectina se encuentra, por ejemplo, en la semilla de la manzana. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es un adsorbente no específico. No tiene ningún efecto sobre la pérdida de agua o de cloruro de sodio. Simplemente se va a unir y aumentar la viscosidad de las heces, formando entonces bulto. Y también su uso es famoso por unirse a toxinas bacterianas. Los efectos adversos pueden unirse a otros medicamentos y pueden aumentar las pérdidas de potasio, pero en realidad está prácticamente desprovista de efectos adversos importantes. Las dosis, de 1 a 2 dosis después de cada deposición líquida, hasta un máximo de 12 dosis por día, ¿no? Generalmente vienen estos combinados, ¿no? O sea, no vienen caolín solo y pectina solo, sino muchas veces vienen caolín y pectina combinados. La butiliosina, que es un anticolinérgico, que es la escopolamina, ¿ya? Uno de los efectos adversos del uso de atropina y sus derivados semisintéticos y sintéticos es justamente el de provocar constipación. Entonces, este efecto antimuscarínico ya hace de que se pueda utilizar terapéuticamente en ciertos tipos de diarrea. Son potentes relajantes del músculo liso con un efecto inhibidor bien definido sobre el tono y el peristaltismo intestinal. Y a la vez, como efecto adverso antisecretor de las glándulas en general del uso de antimuscarínicos, inhiben la secreción salivar y bronquial y dan como efecto adverso la boca seca. Indicaciones: están indicados en cólicos abdominales, en pacientes que presentan constipación, diarrea, colon irritable o exceso de aire. También en la dismenorrea y la enuresis. La enuresis es cuando los niños o los pacientes se orinan en la cama durante la noche. Es también un espasmolítico importante en el tratamiento de las vías biliares a dosis elevadas y puede estar indicada también en el mareo de traslación, o sea, la cinetosis, el mareo por movimiento. Los agonistas opioides que habíamos hablado, fundamentalmente la loperamida y el difenoxilato, ¿ya? La loperamida y el difenoxilato. ¿Cómo actúan? Inhiben a las terminales nerviosas colinérgicas presinápticas en los plexos submucoso y mientérico. Aumenta el tiempo de tránsito en el colon con mayor absorción de agua de las heces, ¿ya? Dentro de estos tenemos entonces la loperamida, que no causa adicción, no tiene como efecto adverso la adicción como tienen los analgésicos opioides en general, no cruza la barrera hematoencefálica, no es analgésico y tampoco genera tolerancia. Hemos definido la tolerancia de la necesidad de aumentar progresivamente la dosis de un fármaco para lograr el mismo efecto. Entonces, estos no generan. Su efecto es fundamentalmente
disminuir la actividad intestinal y por lo tanto inhibir la evacuación de heces. Las dosis de 2 miligramos por vía oral, ¿no? 1 a 4 veces por día. El difenoxilato a dosis elevadas sí tiene efectos en el sistema nervioso central, pero a dosis terapéuticas, que es las que manejamos, no tiene efectos sobre el sistema nervioso central, pero sí puede el uso prolongado de ellos provocar o dar lugar a dependencia. Existen algunas preparaciones de difenoxilato mezclados con atropina. Entonces, aquí tendríamos el efecto anticolinérgico sumado al efecto opioide, que llevaría a una disminución radical en la evacuación de las heces. El difenoxilato, que ya lo hemos visto aquí, ¿no? ¿Ya? Puede venir, hemos dicho, combinado con la atropina. El nombre comercial, pues, es muy común en Estados Unidos, este nombre comercial, Lomotil. Contiene una mezcla de difenoxilato de 2,5 miligramos asociado a una atropina en una dosis de 0,025 miligramos. Se metaboliza rápidamente ácido difenoxílico. Su efecto pico máximo es a las 2 horas, una vida media de 12 a 14 horas, y se excreta fundamentalmente por vía fecal. Es un agonista entonces opioide, y la atropina mezclada con ellos no solamente se utiliza para incrementar su efecto terapéutico, sino también para desalentar el abuso del agonista opioide, porque los efectos adversos de la atropina son desagradables, ¿no? Visión borrosa, boca seca, constipación, etcétera, etcétera. Efectos adversos similares a los de la loperamida, ¿ya? Puede dar lugar el uso crónico a un megalocolon tóxico, y tener muchísimo cuidado en pacientes pediátricos porque pueden ponerse tóxicos con la atropina. De ahí que el uso de productos con atropina está contraindicado en niños, porque puede dar lugar a una fiebre atropínica que puede ser mortal en el niño, ¿ya? Un efecto adverso de los opioides es la depresión respiratoria, pero estamos hablando del manejo de estos a dosis terapéuticas, ¿ya? Lo ideal es no utilizar productos con atropina en niños. Las dosis máxima de 2 tabletas 4 veces al día, 4 tabletas de 20 miligramos, o puede tomarse a demanda o en horario. Difenoxilato. El subsalicilato de bismuto, el que hemos visto ayer, les he mostrado los frascos rosados con el nombre de Pepto-Bismol o Kaopectate, ¿ya? ¿Cómo actúa el subsalicilato de bismuto? Se une a las toxinas bacterianas y por lo tanto se vuelve un antisecretor si hay infección, y puede también a la vez tener efectos antiinflamatorios no específicos, y además tiene un cierto grado de efecto antibacteriano. Las dosis son 2 cucharadas cada 4 horas hasta 4 dosis máximas. Es importante en la diarrea del viajero, y es muy utilizado por la población de Estados Unidos para tanto para la pirosis, la dispepsia y también para la diarrea. Efectos adversos: heces negras que imitan a la melena pero que no son melena. La melena son heces negras que se tornan de ese color justamente por decurrente de la digestión de sangre en una hemorragia digestiva alta que da lugar a la melena. Las dosis altas en caso de enteritis pueden provocar toxicidad del sistema nervioso central por el bismuto, que da lugar a convulsiones y encefalopatía, y no debe ser utilizado de manera crónica en pacientes con insuficiencia renal. Pero es muy utilizado en otros países, más que en el nuestro. La colestiramina y el colestipol son aglutinantes de ácidos biliares, ¿ya? Los ácidos biliares en el colon inducen a diarrea secretoria a través de un incremento de la MPC. Entonces, en casos de colicistectomía,
puede haber una diarrea temprano en la mañana o postprandial, o sea, come el paciente que se le ha hecho una colecistectomía y inmediatamente tiene necesidad de defecar. En la resección o enfermedad en el hilio terminal por una deficiente absorción de la bilis. Entonces, ¿qué son estos? La colestiramina y el colestipol son resinas de intercambio iónico que se unen a los ácidos biliares. Dentro de los efectos adversos, producen distensión, estreñimiento, una textura arenosa de las heces, se unen a otros fármacos y deben ser administrados entre otros fármacos y con supervisión. Generalmente la administración de esto se hace por largos periodos de tiempo. Las dosis recomendadas son de 4 gramos 3 veces al día y se puede ir aumentando a medida que sea necesario hasta llegar a 8 gramos 3 veces al día. Entonces son los aglutinantes, los ácidos biliares, la colestiramina y el colestipol. Bien, agentes antisecretores, otra sustancia, otro fármaco es el ocreóptido. Es un análogo de la somatostatina. Como mecanismo de acción, hiperpolariza las neuronas intestinales, disminuye la liberación de acetilcolina, disminuye por lo tanto el peristaltismo e impide la liberación de la secreción de neurotransmisores como la inducción del péptido intestinal vasoactivo y la serotonina. Está indicado en diarreas secretoras severas y refractarias, por ejemplo, diarreas de pacientes con SIDA, inhibe la diarrea por vagotomía, síndrome de vaciamiento rápido por síndrome de intestino corto y por SIDA. También está indicado en los tumores endocrinos relacionados con diarrea, como el tumor carcinoide o el bipoma, un tumor relacionado con el péptido intestinal vasoactivo, que se conoce como el bipoma. Inhibe los efectos de tumores endocrinos como el carcinoide y el bipoma en etapas avanzadas. Y dentro de otros usos es la fístula pancreática, los tumores hipofisiarios y el sangrado intestinal. Dosis de 50 a 500 microgramos cada 8 horas por inyección subcutánea. Efectos adversos del uso del ocreótido, éstasis en la vesícula biliar, inhibición de la secreción pancreática, por ejemplo, inhibición de la secreción de insulina y glucagón con todas las consecuencias de estos, e irritación en el lugar de la inyección, porque hemos dicho que su administración es por vía subcutánea. Otros efectos adversos, la estatorrea, es decir, heces con presencia de grasa, el déficit de vitaminas A, D e K, náuseas, dolor abdominal, flatulencia, colecistitis, hiperglicemia justamente por la inhibición de la secreción de insulina, hipotiroidismo y bradicardia, ¿no? Entonces, tiene indicación fundamentalmente en los casos de diarreas severas refractarias que no responden a otro tipo de tratamientos. Aquí está una slide, ¿no?, donde tenemos el ocreótido, análogo de las somatostatina, ¿no?, que ya hemos visto. Y está indicado en las diarreas secretoras, en tumores endocrinos digestivos, en hemorragias gastrointestinales, generalmente en diarreas severas, ¿no?, incontrolables. Bien, dentro de las terapias emergentes tenemos nuevos agentes que son los bloqueadores de los canales de cloro, conocidos como CFTRs, y donde tenemos un fármaco prototipo de estos que es el crofelemer. ¿Qué es el crofelemer? Es una proantocianidina oligomérica que tiene un nuevo mecanismo de acción antisecretorio bien documentado, bloquea la secreción de iones de cloruro a través del canal de cloruro, es conocido como un regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis cística. Normaliza el flujo de agua en el intestino, se lo usa para el tratamiento de la diarrea y para evitar así que se produzca deshidratación. Por lo tanto, proporciona un importante alivio con varias indicaciones intestinales. ¿Ya? Su enfoque
El mecanismo de acción entonces da lugar a un nuevo enfoque para manejar la diarrea sin el riesgo de resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces es una proantocianidina oligomérica que bloquea la secreción de iones de cloruro a través del canal SFTR, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es un nuevo fármaco. Ya dentro de esto también tenemos el linaclotide, que es otro fármaco que tiene un efecto similar, pero que en realidad está actuando, promoviendo más bien la transformación del GTP en GMPC cíclico, ¿no? Y la lubiprostona, que ya la hemos visto anteriormente. Bien. Luego tenemos el síndrome de intestino irritable. Este es un volcán, y yo lo he puesto de ejemplo el volcán justamente porque es así como se sienten los pacientes cuando tienen este síndrome de intestino irritable, ¿ya? Entonces vemos de que este es un cuadro muy común, generalmente en mujeres jóvenes, ¿ya? Y que trastorna completamente la vida de ellas. ¿Ya? Entonces, el síndrome de intestino irritable, con sus siglas SII, está relacionado con episodios recurrentes de disconfort abdominal, con dolor, meteorismo, distensión abdominal, cólicos y diarrea y o constipación, ¿ya? Entonces tenemos síndrome de intestino irritable que puede ser predominantemente diarreico, síndrome de intestino irritable predominantemente constipante, o el mixto, que cursa con periodos de diarrea y periodos de constipación. ¿Ya? Entonces es un trastorno digestivo que se caracteriza por alterar el hábito intestinal, que provoca dolor abdominal en ausencia de anormalidades digestivas estructurales. O sea, se hace una colonoscopía, se hace todo y es todo absolutamente normal, pero funcionalmente tiene una gran afección. Puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta. Es más común, como yo les dije, en mujeres y en hombres. Y la pena de esto es de que afecta a mujeres ya desde la adolescencia, ¿no es cierto? Pero puede ocurrir a cualquier edad. Clínica, entonces, afecta a personas menores de 45 años. El dolor abdominal es de tipo episódico, tipo cólico, y a veces puede referirse como una molestia constante, es decir, que hay un dolor constante que va y viene, va y viene. Aumenta en situaciones de estrés. Esto es muy típico, ¿no? En las mujeres en situaciones de estrés, mujeres jóvenes, ciertas comidas, y esto también es importante, el tipo de alimentación que tiene la persona que tiene este síndrome, como ser a veces asociadas a leche, al consumo de chocolate, de cafeína, de bebidas gaseosas con cafeína, a grasas o a picantes, ¿ya? La menstruación y el periodo premenstrual puede estar también relacionado y exacerbando los síntomas, y disminuye con la defecación y la eliminación de gases, que en el caso del síndrome de intestino irritable constipante es de difícil manejo. La molestia se localiza en el hipogastrio en 25% de los casos, ¿no es cierto? Es decir, por debajo del ombligo. Afecta más el lado derecho, 20%, el lado izquierdo con el 20% y el epigastrio con 10%. Entonces, más comúnmente es en el hipogastrio, debajo del ombligo. El patrón más frecuente es constipación, diarrea, tenesmo o dolor, otra vez constipación, otra vez diarrea, ¿ya? Y otros síntomas importantes son la distensión abdominal, las náuseas, los vómitos, la pirosis, la ansiedad y la depresión. Este es el gran problema. Son mujeres jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, que están constantemente con dolor abdominal hipogástrico del lado derecho o lado izquierdo, ¿no? Tienen distensión abdominal, tienen dolor, a veces tienen dificultad para evacuar las heces, a veces tienen diarrea, y esto puede provocar ansiedad y depresión. Se divide el síndrome de intestino irritable sintomáticamente en 4 subcategorías.
ya les decía, síndrome de intestino irritable a predominio constipante, síndrome de intestino irritable a predominio diarreico, el síndrome de intestino irritable mixto y el síndrome de intestino irritable relacionado al dolor. Ya puede ser que la persona no tenga diarrea, no tenga constipación, pues sí tenga dolor. Y puede ser una enfermedad crónica, en realidad es una enfermedad crónica, pero a menudo los síntomas mejoran con el tratamiento. Complicaciones que se pueden producir decurrentes de este problema: deshidratación, desnutrición, ¿ya? Porque la persona evita comer ciertos alimentos, se cuida mucho con su dieta y por lo tanto puede llevar a la desnutrición, y la depresión, porque vivir con esta condición es realmente para deprimirse. Bien, fíjense de que en el síndrome de intestino irritable hay una sobreposición de desórdenes comunes, ¿no? Entonces hemos dicho constipación crónica, ¿ya? Que puede ir asociada también a diarrea, dispepsia, ¿no es cierto?, enfermedad por reflujo gastroesofágico, y que alrededor de todos estos, ¿ya?, puede haber constipación, puede haber flatulencia, puede haber eructos, puede haber malestar, puede haber pirosis, puede haber regurgitación, puede haber dolor abdominal, puede haber uno o más de estos y a veces todos ellos, ¿no? Entonces se sobrepone ya el síndrome de intestino irritable con otras patologías como la constipación crónica, como la dispepsia y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien, ¿cuál es el manejo no farmacológico? Una dieta libre de irritantes, o sea, cualquier alimento irritante no debe ser ingerido por estos pacientes. Una dieta con alto contenido de fibra, aunque hay algunos estudios que dicen que no se debe utilizar fibra, pero bueno. Evitar refrescos, gaseosas que contienen cafeína, ¿no es cierto? Todas las gaseosas negras y de otros colores generalmente tienen cafeína. El café, el alcohol y los cigarros. Evitar alimentos que generen gases, por ejemplo, el consumo de porotos, de lentejas, de habas puede generar gases. Y evitar lácteos y sus derivados, inclusive tratar de evitar los lácteos deslactosados. Eso sería entonces el manejo no farmacológico.